Muy buenas tardes, mi nombre es Mauricio Castillo. El día de hoy voy a explicar la práctica número 5, combinación de fuerzas. Para esto hemos establecido una metodología definiendo primeramente los objetivos que son determinar la fuerza resultante de la combinación de fuerzas por el método del paralelogramo, determinar la magnitud y dirección de la suma de dos fuerzas, comparar los resultados de fuerzas resultantes entre dos diferentes métodos, comprender los conceptos básicos de fuerza y su relación entre fuerza y masa. Demostrar que cada fuerza de acción que actúa sobre un sistema corresponde a una fuerza de reacción que equilibra el sistema. Para esto hemos definido un método de estudio que se basa en los 5 puntos siguientes. Uno, preparación previa, en donde tenemos que entender lo que vamos a hacer, entender los conceptos de fuerza, masa, método del paralelogramo. En la lectura y comprensión debemos leer detenidamente la práctica para poder tener una práctica exitosa. En el punto 3 comenzamos nuestro experimento y comenzamos con la toma de datos. En el cuarto punto analizamos estos datos y en el quinto punto elaboramos nuestras conclusiones. Para estas prácticas de laboratorio utilizamos los siguientes materiales que por tema de tiempo no los voy a mencionar, pero sin embargo los menciono rápidamente. Aquí tenemos los dinamómetros, aquí están las bases de las varillas, aquí tenemos las varillas, los doble nuez, el hilo, el portapesas y las varillas de 10 centímetros respectivamente. Y estos son los portadinamómetros. Para el primer experimento fueron dos ensayos. En el primer ensayo debíamos ubicar siempre el portapesas, debíamos montar el experimento de esta manera con paralelas y aquí había una perpendicular imaginaria. Por eso debíamos hacer 20 ángulos iguales para cada lado y ir aumentando respectivamente. Por ejemplo, empezábamos con 20, subíamos a 30, 40, 50. Para esta práctica de laboratorio aplican las tres leyes de Newton. Por ejemplo, aquí lo que se puede determinar es que a medida que el ángulo aumenta, la fuerza también aumenta. En este gráfico de aquí tenemos la gráfica por el método del paralelogramo. El vector rojo es el vector resultante, es decir, la fuerza resultante para 20 grados y acá tenemos para 50 grados. Este fue el experimento número 1 en donde se determina que a mayor es el ángulo, mayor es la fuerza, lo que quiere decir que hay una relación directamente proporcional. Para el experimento número 2 manteníamos un ángulo fijo y el otro se iba a desplazar y por ende el otro se iba desplazando. Este de aquí era el que lo íbamos a ir desplazando y este de aquí lo manteníamos fijo. Empezábamos con 40 grados, desplazábamos este 40 grados, igual manteniendo la recta perpendicular de aquí, 40 grados para acá, lo que nos dejaba acá un ángulo de 38,4 grados. Y así teníamos, perdón, que realizar las mediciones. Cuando llegamos a 90, aquí no había ángulo. En efecto, no debía tener ángulo, pero por el error de la medición, por cierto, nos manejamos para los ángulos de acá, perdón si vuelvo al anterior, para este tenemos un margen de error de más o menos 1 milímetro. Aquí tenemos igualmente un margen de error de más o menos 1 milímetro. Entonces, cuando teníamos 90 nos obtuvimos un ángulo de 8,5 grados. De igual manera, a medida que íbamos abriendo los ángulos, la fuerza iba aumentando, por lo cual es directamente proporcional. Aquí tenemos el ángulo fijo de 70 grados, el vector resultante y el ángulo de 14,2 grados. Aquí tenemos el ángulo de 90 grados y el ángulo de 8,5 y el vector resultante. Para el experimento 2, el montaje era de esta manera. Esta base de acá se mantenía fija y esta la íbamos moviendo. Comenzamos con una distancia de aquí a acá de 42,4 grados y la íbamos abriendo 2 centímetros para cada toma de mediciones. A medida que lo separábamos 2 centímetros más, se ejercía más tensión en este punto, por lo cual la fuerza en cada dinamómetro aumenta, como lo observamos en la siguiente tabla. Por ende, esta es la gráfica distancia en centímetros versus fuerza en newtons y podemos ver que siempre va creciendo. Es decir, a mayor distancia en centímetros, mayor fuerza en newtons, donde también se establece una relación directamente proporcional. Entonces, en lo que nos deja para discutir esto es que a mayor distancia, a mayor es el ángulo de apertura, mayor va a ser la fuerza que se ejerce en ese punto. Conclusiones. Esta práctica cumplió con los objetivos de determinar la fuerza resultante mediante el método del paralelogramo, calcular la magnitud y dirección de la suma de dos fuerzas, comparar los resultados utilizando diferentes métodos y comprender los conceptos básicos de fuerza, relación con la masa y demostrar el principio de la acción y reacción. Cuando decimos reacción y reacción es la tercera ley de Newton y esto nos ocurrió en los tres ensayos que realizamos. En conclusión, esta práctica nos brindó habilidades prácticas y conocimientos fundamentales en el estudio de las fuerzas, sentando bases sólidas para las aplicaciones en el campo de la física. Gracias por su atención.